Quedó formado el nuevo cuerpo que recibió el nombre de Equipo de Combate 222. Y el primer día de su incorporación, Goro Sakagawa tuvo que ir al aseo y por ignorancia se introdujo en el que tenía un letrero que decía blancos. ¡Fuera de aquí, maldito barriga amarilla! Le gritó un nativo furioso y Goro retrocedió. Otros compañeros suyos sufrieron incidentes similares y pareció crearse una amenaza de choques más serios. Pero aquella noche, el coronel Whipple demostró la clase de hombre que era. Reunió a todo el cuerpo y gritó: Ustedes no tienen más que una misión. No permitan que nada, ni la muerte, ni las mayores humillaciones, ni el miedo, ni el hambre, les desvíen de esta misión. Ustedes están aquí para demostrar a Norteamérica que son leales ciudadanos. Solo lo podrán hacer convirtiéndose en los mejores soldados del ejército norteamericano y los luchadores más eficientes. Si esta gente de Mississippi quiere insultarlos, que lo hagan. Ustedes callarán y aceptarán los insultos, porque si algún hombre de este cuerpo llega a producir la menor dificultad, yo, personalmente, lo llevaré hasta las puertas del infierno. ¿Tienen alguna pregunta que formular? ¿Tendré que callarme cuando algún patán de aquí me llame bastardo de ojos torcidos? Sí, gritó Whipple. Sí, porque si usted es tan sensible que está dispuesto a poner en peligro el futuro de todos los japoneses de los Estados Unidos por esa causa, entonces, Hashimoto, usted es, efectivamente, un bastardo de ojos torcidos. Usted es todo eso que le dice la gente, y a mis ojos no es un hombre. Dijo aquello gritando, pero inmediatamente rió y la tensión desapareció en el acto. Entonces no hay más remedio que aguantar, dijo un sargento desde el fondo del grupo. El coronel Whipple estableció las más rígidas reglamentaciones y las impuso brutalmente. No se hablará una sola palabra de japonés en el equipo de combate 222. Ustedes son norteamericanos. En ninguna circunstancia deberán pedirle a una muchacha blanca que salga con ustedes. Eso enfurece a la gente de la localidad. Y también les prohíbo que hagan lo mismo con una muchacha negra, porque entonces los negros se enfurecen todavía más. Sin el menor asomo de piedad, ordenaba a sus hombres según las tradiciones de comportamiento militar que siempre rigieron en la Academia de West Point y las propias tradiciones de decencia civil que había aprendido en el seno de su familia. En todo el territorio norteamericano, ninguna unidad de cuantas estaban adiestrando sufrió una acción disciplinaria más dura que el equipo de combate 222, ya que su coronel hacía responsables a todos sus hombres, tanto en el cuartel como fuera de él, y ante la menor infracción, los castigaba severamente. Solo hubo un problema. Después de interminables consultas, la buena gente de Mississippi decidió que en lo referente a los aseos públicos y los autobuses, los japoneses debían ser considerados como blancos y usarían esas instalaciones para blancos. Pero en lo referente a sus contactos sociales con la comunidad, era mejor que se considerasen como equidistantes entre blancos y negros, pero fuera de los límites de ambas razas. Goro Sakagawa se dirigió al coronel para decirle: He apreciado debidamente todo cuanto usted ha dicho, mi coronel, y todos hemos estado obedeciendo ciegamente sus órdenes. Pero esa nueva decisión local ya es demasiado. Yo puedo orinar como un blanco, pero tengo que hacer vida social de negro. Lo principal por lo que estamos luchando es la decencia humana. Nuestros hombres no quieren esa clase de concesiones que Mississippi está dispuesto a otorgarnos. Queremos ser tratados como negros. El coronel Whipple dijo serenamente: Estoy de acuerdo con usted, Sakagawa. Ningún hombre puede, lógicamente,
luchar por derechos japoneses y al mismo tiempo ignorar los derechos de los negros. Lógicamente no puede hacerlo, pero algunas veces no tiene más remedio. Y ahora, para ustedes, es una de esas veces. Eso es tan ilógico que nuestros hombres no podrán resistirlo. La razón por la cual lo resistirán está en este papel, Sakagawa. El ejército ha decidido aceptar todos los muchachos japoneses que deseen presentarse como voluntarios. Sus dos hermanos serán transferidos al equipo esta misma noche. Si se produjesen dificultades ahora en Mississippi, todo cuanto he podido conseguir para ustedes, mis muchachos, se perdería. Así que Goro no tendrá más remedio que orinar donde la gente de Mississippi le diga que tiene que hacerlo. De acuerdo con las nuevas instrucciones, el ejército anunció que iba a reforzar el equipo de combate 222, agregándole 1,500 voluntarios de Hawái y 1,500 del continente. Pero el plan no dio resultado, porque en Honolulu, 11,800 jóvenes japoneses corrieron a las oficinas de enrolamiento inmediatamente. 7 de cada 8 tuvieron que ser rechazados. Entre estos, Shigeo Sakagawa, que lloró al enterarse. Pero en el continente solo se presentaron 500 voluntarios, dejando, por lo tanto, 1,000 plazas libres. El ejército volvió a recurrir enseguida a Hawái y llenó los huecos dejados por la pobre reacción continental. Y en ese segundo enrolamiento, Shigeo fue aceptado. Una noche en septiembre de 1943, Nixon preguntó a su nieto Hong Kong, ¿nos hemos extendido demasiado? Y al recibir una respuesta afirmativa agregó, si la guerra terminase mañana, ¿podríamos conservar todas nuestras propiedades? Como la respuesta fue negativa, preguntó, ¿qué crees que debemos hacer? Parece que he adquirido tu valor, respondió Hong Kong. Mi opinión es que debemos conservar todos nuestros terrenos. Pagaremos lo más que nos sea posible de la deuda y cuando termine la guerra, nos apretaremos los cinturones y comeremos solamente arroz hasta que lleguen los años buenos. ¿Cuántos años malos te parece que tendremos que soportar? Preguntó la anciana matriarca. 2, muy difíciles. Otros 2 razonablemente peligrosos. Y si conseguimos capear esos 4 años, nuestra Hui entrará en franca prosperidad. Estoy preocupada, confesó Nixon, pero convengo contigo en que tenemos que luchar hasta el fin. Sin embargo, he estado pensando que podríamos empezar a vender algunas de las casas para aliviar la presión. La presión solo la sufrimos tú y yo, tía de Wu Chou, señaló Hong Kong. Los demás nada saben sobre ella. Si tú no tienes miedo, yo no lo tengo. Era una cosa curiosa que una anciana de 96 años se preocupara del porvenir, pero Nixon lo hacía, y no por su propio porvenir, sino por el de su gran familia, todo aquello que ella había iniciado y que ahora era más poderoso que ella. Por lo tanto, dijo, no es solo nuestro dinero el que arriesgamos, Hong Kong, sino el de todos los Qi, los que trabajan y las muchachas que están en las casas de comercio y los ancianos. Pensando en todos ellos, ¿estás dispuesto a que conservemos todo cuanto poseemos? Lo hago por ellos, replicó Hong Kong. Conozco perfectamente la delicada estructura que hemos levantado. Una casa sobre una tienda, sobre un empleo en Pearl Harbor, sobre un pequeño terreno, sobre los ahorros de un anciano. Tal vez todo eso se derrumbe, pero estoy dispuesto a apostar que cuando empiece a tambalear, tú y yo seremos lo suficientemente listos para agarrar los pedazos que caigan. Creo que ya empieza a tambalearse ahora Hong Kong, advirtió la anciana. Yo creo que no, respondió su nieto.
y por esta vez no hizo caso del consejo de su abuela. Nixon replicó, esa es una decisión tuya, Hong Kong. Él dijo, empezamos nuestra aventura cuando los jaoles escaparon al estallar la guerra, y yo no voy a escapar ahora. La abuela prometió, por lo menos nada diré a los demás de mis temores. Por lo tanto, Hong Kong se aferró a la fantástica y tambaleante estructura, a base de su valor personal exclusivamente, y al ir subiendo los precios de los alquileres en Honolulu y los salarios en los astilleros, así como las utilidades de las casas de comercio que poseían, aplicó el dinero que Asia le entregaba a nuevas empresas, y la estructura fue ganando más y más altura, y se tornó cada día más precaria. Pero Hong Kong no temió en ningún momento por la suerte de su peligrosa construcción, y su abuela no tuvo más remedio que reconocer que había desarrollado en su nieto un hombre a quien podía admirar profundamente. Mientras los cuatro Sacagawea vestían el uniforme militar, sus padres y su hermana Reiko-chan estaban sometidos a graves contradicciones y confusiones. Por una parte, los padres oraban por el regreso, sanos y salvos de sus hijos, lo cual implicaba una victoria norteamericana, al menos contra los alemanes, y por consiguiente, escuchaban satisfechos lo que Reiko-chan les leía del diario japonés local Nippu Jiji, que hablaba de grandes victorias en Europa. Por otra parte, continuaban orando por la victoria de Japón en Asia, pues su patria se hallaba en dificultades y ellos tenían la esperanza de que triunfase, sin reconocer en ningún momento que la victoria norteamericana en Europa y la japonesa en Asia eran incompatibles. Y un día apareció furtivamente Ishii-san en la peluquería y murmuró, extraordinarias noticias. Tengo que verte esta noche. Y antes de que Sakagawa pudiera detenerse, desapareció en otra casa de comercio japonesa. Aquella noche, después de que Kamehiro cerró la peluquería, le dijo a Reiko-chan, puedes estar segura de que Ishii tiene algo muy importante que decirnos. Los dos se dirigieron apresuradamente a su casita de Kakaako. Allí les esperaba ya Ishii, y después de cerrar todas las ventanas y persianas, el hombrecito anunció grandilocuentemente. Yo les dije, ¿recuerdan? Que todo eso eran mentiras norteamericanas. Ustedes se rieron de mí. Ahora yo les digo que estoy enterado de lo que pasa verdaderamente en el mundo. Solo ustedes tontos que han leído únicamente diarios de Hawái no saben nada. Dándose una gran importancia, sacó del bolsillo un diario que llevaba bien doblado, lo desplegó y enseñó a sus interlocutores la primera página. Era el Prairie Shimbun, editado en Wyoming, y bajo el título aparecían los sensacionales titulares en grandes letras. Fuerzas imperiales derrotan a los norteamericanos en Bougainville. Gran victoria japonesa en Guadalcanal. El presidente Roosevelt reconoce que los japoneses ganarán la guerra. Y por último, la noticia que más enfureció a Kamehiro. Marinos norteamericanos confiesan haber pasado a cuchillo a indefensos soldados japoneses. La noticia procedía de Tokio y a ninguno de los tres ahí reunidos se le ocurrió dudar de su veracidad. A continuación, Ishii procedió a informar a su amigo sobre la gran noticia que leyó en el diario. Este resumía el progreso de la guerra y resultaba evidente que Japón no solo triunfaba en el Pacífico, sino que pronto invadiría Hawái. Y entonces, Kamehiro, ¿qué vas a decirle al general del emperador cuando se desembarque en Honolulu y te pregunte si has sido un buen japonés? Tú que tienes 4 hijos luchando contra el emperador. ¿Sabes lo que dirá el general cuando escuche tu respuesta? Pues dirá,
Sakagawa, inclina la cabeza, y cuando la hayas inclinado, desenvainará su sable y te decapitará. Ni Kamehiro ni Reiko-chan dijeron una palabra. Miraron el diario en silencio, y Reiko leyó de nuevo los títulos. El ejemplar había conseguido burlar la censura norteamericana, y lo que Ishii había leído en él era cierto. Japón estaba ganando la guerra y pronto invadiría Hawái. Y Kamehiro preguntó preocupado a Reiko-chan, ¿es cierto todo eso? Y su hija respondió afirmativamente. Fue una de esas exasperantes anomalías de la guerra que mientras la Oficina Federal de Investigaciones y la Policía Secreta Naval mantenían estrecha vigilancia sobre los diarios japoneses de Hawái, cuidándose de que solo publicaran estrictas verdades, eliminando toda información procedente de Tokio, los diarios en idioma japonés que se publicaban en los estados de Utah y Wyoming tenían entera libertad para publicar lo que quisieran, pues las autoridades militares locales habían decidido que los comunicados oficiales japoneses se desvirtuarían con el tiempo automáticamente, como en efecto ocurrió. Por lo tanto, la prensa japonesa de aquellos estados publicaba constantemente una increíble masa de propaganda, rumores, incitaciones contra Norteamérica y mentiras subversivas. Y cuando llegaban a Hawái ejemplares de aquellos periódicos, el efecto era terrible. Kamehiro sintió que le flaqueaban las piernas. Siempre había dudado si debía haber enviado a sus hijos a la guerra, y ahora aquel diario de Wyoming acrecentaba aún más aquellas dudas. Sin decir una palabra, miró a su viejo amigo, e Ishii, después de gozar de aquel momento de humillación de su compatriota, dijo: le hablaré al general en tu favor, Kamehiro. Le diré que siempre has sido un buen japonés. Gracias, Ishii, respondió el ex dinamitero. Eres el único amigo leal que tengo. Los Akagawa se acostaron aquella noche, dominados por pensamientos atormentadores, y al día siguiente, en su silla de la peluquería, Reiko-chan esperó que llegasen un cliente con cara de hombre inteligente. Resultó ser un oficial naval y cuando se preparaba para afeitarlo le preguntó: ¿podría ayudarme, por favor? ¿En qué? Me llamo Jackson y soy de Seattle. Anoche me han dicho que es posible que Japón invada Hawái en cualquier momento. ¿Es cierto? El oficial miró a la muchacha, que entonces tenía 26 años y que era realmente bonita. Le sonrió y preguntó: ¿es usted una espía? Si trata de sonsacarme secretos. Oh, no, dijo Reiko sonrojándose. Luego vio que su padre se aproximaba para imponer la orden de no hablar con sus clientes. No se nos permite hablar, dijo en un susurro. ¿Dónde almuerza usted? Preguntó el oficial. En el restaurante de Senaga. La veré allí y le diré todo lo que sé de la guerra. En el mostrador del restaurante, el teniente Jackson sorprendió a Reiko-chan al pedir sushi y sashimi, que atacó con los palillos. He servido en Japón, dijo. Bueno, veamos eso de la invasión japonesa. Y a propósito, ¿cómo se llama usted? ¿A Reiko-chan? Lindo nombre. Yo conocí en Japón a una chica que se llamaba Kyoko-chan y llegué a quererla muchísimo. Hubo un silencio mientras ambos se llevaron a la boca algunos bocados. En un momento determinado, los palos que usaban chocaron al acercarse simultáneamente a la fuente. Rieron los dos y Jackson dijo: Kyoko-chan me enseñó algo de japonés y a eso se debe que tenga mi actual empleo. En realidad no soy oficial naval, sino abogado en Seattle. Estoy en la oficina del ayudante general y mi misión es visitar a las familias japonesas y decirles que sus hijas no deben casarse con militares o marinos norteamericanos. Veo unas 20 familias por semana.
Usted sabe cómo son los hombres norteamericanos. Ven una muchacha linda y enseguida quieren casarse con ella. Mi misión es conseguir que no lo hagan. Todas las muchachas a quienes entrevisto me hacen recordar a Kyoko-chan y creo que muy pronto voy a volverme loco. Cayó y se quedó mirando al vacío. Parecía haber perdido el apetito repentinamente. Reiko-chan, que era una muchacha práctica, terminó su ración y dijo, tengo que volver al trabajo. ¿Quiere almorzar conmigo mañana? Preguntó él. Bueno, respondió ella, pero cuando Jackson quiso acompañarla por la calle, Reiko se opuso. Mi padre se moriría si me viese con usted, le dijo. ¿Cree su padre que los japoneses vendrán pronto? Él no, pero sí su amigo. ¿Es cierto? Dentro de 1 o 2 años aplastaremos a Japón. Aquella noche, Reiko-chan dijo a su padre que debía haber un error en la noticia del diario de Wyoming, porque Japón no estaba ganando la guerra. Pero eso enfureció a Nakamehiro, que había llevado a la casa un segundo ejemplar de aquel periódico, con noticias más inflamatorias que la anterior. Y Reiko, mientras las leía para él, pensó, ¿quién dirá la verdad? Y la prueba se produjo. El presidente Roosevelt llegó a Hawái a bordo de un buque de guerra y los Sacagawea le vieron con sus propios ojos mientras recorría las calles de Honolulu en un coche, escoltado por docenas de agentes de la policía secreta. Para Kamehiro, aquello probaba que Norteamérica era poderosa, pero no había contado con la superior inteligencia de Ishii, pues apenas habían desaparecido los coches de la comitiva, el excitado hombrecito corrió a la peluquería con la asombrosa noticia. No les dije, susurró, es grandioso. Ven enseguida a la tienda de Sakai. Una vez en el local, Ishii explicó, el presidente Roosevelt ha venido en viaje a Tokio. Va a rendirse pacíficamente y será ejecutado en el templo de Yasukuni como criminal de guerra. La flota japonesa estará aquí dentro de 3 días. Las historias de Ishii-san se caracterizaban por detalles específicos y fechas, y uno habría pensado que al cabo de un tiempo quienes las escuchaban recordarían que durante 3 años ni una de sus predicciones se había cumplido, pero la esperanza de victoria era tan intensa en los corazones de algunos de sus oyentes que nunca le llamaban la atención por sus manifiestos errores. En 3 días, anunció nuevamente, llegarán a Pearl Harbor las naves japonesas. Pero yo te protegeré, Kamehiro, y pediré al emperador que te perdone por haber enviado tus hijos a la guerra. Cuando el presidente Roosevelt partió de Honolulu para ser ejecutado en Tokio, Ishii esperó muerto de ansiedad la llegada de los acorazados de su patria. Durante 3 noches durmió en la azotea de su casa, esperando, esperando. Y en la pequeña choza de Kakaako, su amigo Sakagawa esperaba también, roído por los nervios. Al cuarto día, cuando era evidente que la flota imperial iba a retrasarse por algún tiempo, Ishii abandonó el tema por completo y recogió en su lugar el rumor publicado por el Prairie Shimbun de que los japoneses habían capturado Australia y Nueva Zelanda. Reiko-chan discutía cada una de aquellas fantásticas noticias con el teniente Jackson, que las escuchaba pacientemente. Pero siempre reía y una vez dijo, ese señor Ishii tiene que ser un mentiroso de tomo y lomo. Dígale que será mejor que tenga cuidado con lo que dice, porque podría ocasionarle algún disgusto muy serio. Al oírle, Reiko-chan respondió, nadie toma en serio al señor Ishii. Es un hombrecito muy bueno y completamente inofensivo. Sería muy difícil calificar de noviazgo aquella serie de encuentros en la peluquería bajo la vigilante mirada de Kamehiro Sakagawa y en un abarrotado restaurante,
pues entre el teniente Jackson y Reiko Chan no había apasionados besos ni cariñosas despedidas. Pero a pesar de eso, era un noviazgo, y un día Reiko postergó su vuelta a la peluquería hasta las 4 de la tarde, y esa tarde hubo, sí, besos y abrazos. Una noche se deslizó de su casa y esperó al automóvil de Jackson, en el cual se dirigieron a Diamond Head, deteniéndose en una oscura calleja que parecía haber sido creada especialmente para enamorados. Dos marineros de una patrulla naval de tierra pasaron junto al coche. Uno de ellos se acercó, miró hacia el interior y vio a los novios que se besaban. Rió el marinero y dijo: Teniente, parece que le gusta mucho el color amarillo. ¿Tiene sus documentos? Jackson se los enseñó mientras preguntaba: ¿Por qué no se los han pedido a esos otros? Porque están con muchachas blancas. Que le aproveche el color. Se retiraron riendo y Jackson, después de un breve silencio, dijo: La guerra es increíble. Si nuestros muchachos llegan a Tokio algún día, probablemente se enamorarán de muchachas japonesas y se casarán con ellas. ¿Llegarán nuestros hombres a Tokio? Preguntó Reiko-chan. ¿Por qué dice usted nuestros hombres? Tengo 4 hermanos que están peleando en Europa. Que tiene... Se detuvo, saltó del coche y gritó: ¡Eh! ¡Patrulla de tierra! ¡Patrulla de tierra! Los dos jóvenes de la patrulla se acercaron corriendo y uno de ellos preguntó: ¿Qué pasa, teniente? ¿Resultó una espía? Muchachos, quiero que conozcan a la señora Reiko Chan. Tiene 4 hermanos que pelean en nuestro ejército en Europa, mientras nosotros estamos aquí sin hacer nada. Cuando ustedes pasaron hace un momento, no lo sabía. Señorita, dijo uno de los patrulleros, ojalá que sus 4 hermanos regresen sanos y salvos. Buenas noches, dijo el otro marinero. Buenas noches, muchachos, murmuró Jackson, y cuando los patrulleros se alejaron por el camino, se volvió hacia Reiko Chan y le dijo vacilante: Me parece que debemos casarnos. Ella suspiró, apretó los puños y contestó: Creía que su misión era impedir que los hombres como usted se casaran con muchachas como yo. Y lo es, replicó él. Pero ¿has observado cómo las personas que desempeñan tales trabajos caen víctimas de lo mismo que tratan de impedir? He intervenido en unos 300 casos como este, y en casi todos el hombre pertenecía al sur. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Preguntó ella, intrigada. Es que en sus hogares, esos muchachos del sur han sido educados desde su infancia en la creencia de que toda persona de color distinto al suyo tiene que ser maligna y merece ser despreciada. Íntimamente saben que eso no puede ser cierto, pero en cuanto se les presenta una buena oportunidad de conocer a fondo una muchacha de distinto color, descubren que es un ser humano y sienten la obligación de enamorarse de ella y casarse. ¿Y tú obras bajo esa misma obligación? Yo soy de Seattle, pero tengo una obligación todavía mayor que todos ellos. Después de lo ocurrido en Pearl Harbor, mi padre, que en general es un hombre bueno, fue quien encabezó la campaña tendente a encerrar a todos los japoneses en campos de concentración. Sabía que eso era una maldad. Sabía que levantaba falsos testimonios y que obraba en defensa de sus propios intereses económicos, pero siguió haciéndolo. Y cuando se lo reproché, me contestó: Hijo, esta es una guerra. Así que tú tienes que casarte conmigo para desquitarte de él, preguntó Reiko-chan. No podría aceptarte en esas condiciones. No, querida, la obligación es mucho más profunda. Recuerda que he vivido en Japón. Por mucho que los dos lleguemos a vivir, Reiko, no olvides jamás que en lo más rudo de la guerra te dije: cuando llegue la paz,
Japón y los Estados Unidos serán amigos compatibles. Estoy seguro de eso. Y estoy seguro de que mi padre, que es un hombre bueno en el fondo, te recibirá cariñosamente como nuera. Hablas como si tu padre fuera nuestro único problema, dijo Reiko-chan. ¿Quieres decir que el tuyo también lo es? Jamás podremos casarnos, agregó Reiko con tristeza. Mi padre no lo permitirá. Dile a tu padre que se vaya al diablo, como yo hice con el mío. Sí, pero es que yo soy japonesa, respondió ella, y le besó en la boca. Kamehiro Sakagawa descubrió el romance amoroso de su hija con un hombre blanco cuando su amigo Sakai se presentó en la peluquería y le dijo: Lo siento mucho, Kamehiro, pero mi hija no puede trabajar más aquí. ¿Por qué no? Le pago muy bien, dijo Kamehiro sorprendido. Ven afuera un momento, dijo Sakai, y cuando los dos estaban ya en la vereda, agregó: Siempre has sido un buen amigo mío y le has pagado muy bien a mi hija, pero no podemos exponerla a que se enamore de un jaole, como le ha ocurrido a tu Reiko-chan. Kamehiro cogió a su amigo por los hombros, poniéndose de puntillas para hacerlo. ¿Qué es lo que me acabas de decir? Rugió. Kamehiro, exclamó Sakai, mientras pretendía soltarse de las manos de su amigo. Pregúntale a cualquiera. Tu hija almuerza todos los días con un norteamericano en el restaurante de Senaga. Horrorizado, Kamehiro empujó fuertemente a Sakai y sus ojos se concentraron en la puerta del restaurante de okinawense Senaga, que estaba a corta distancia de la peluquería. Luego se ocultó entre las numerosas personas que transitaban por la calle Hotel y esperó, mientras murmuraba para sí, con un jaole y en un restaurante perteneciente a un individuo de Okinawa. Aquello superaba su facultad de comprensión. A las 12:05, el teniente Jackson entró en el restaurante y ocupó una mesa que el sonriente Senaga-san había tenido reservada para él. 5 minutos después, entró apresuradamente Reiko-chan y hasta un ciego habría percibido por la forma en que sonreía que estaba enamorada. No tocó al oficial de marina, pero su rostro radiante y sus ojos que refulgían felices se posaron en los de Jackson con amor. Y Kamehiro, que le espiaba desde la calle, pensó: todo esto es muy confuso. Durante el almuerzo, el pequeño japonés estuvo observando para él, miserable espectáculo de su hija, charlando amorosamente con un jaole. Y poco antes de que Reiko-chan se dispusiera a partir, Kamehiro corrió hasta la tienda de Sakai y le preguntó angustiado: Sakai, ¿qué debo hacer? Lo que me dijiste es cierto. Lo que tienes que hacer, Kamehiro, es averiguar quién es ese jaole. Cuando sepas su nombre, ve a ver a las autoridades navales y haz que lo trasladen. Pero lo más importante para ti, amigo mío, es encontrar un esposo para Reiko-chan. He estado buscándolo desde hace años, dijo Kamehiro. Yo oficiaré de casamentero, prometió Sakai, pero no creas que va a resultarme fácil, ahora que Reiko-chan ha arruinado su reputación al andar con un jaole. No, no, eso no, porque mi hija es una buena muchacha. Sí, pero ya todo el mundo sabe que ha estado saliendo con un jaole. ¿Qué familia japonesa que se respete podría aceptarla ahora? ¿Te ocuparás activamente de buscarle esposo, Sakai? Le encontraré uno, Kamehiro, un japonés decente. Eres muy buen amigo, Sakai, exclamó Kamehiro con lágrimas en los ojos. La esposa de Sakagawa había pasado la mañana en los quehaceres de su casa y la tarde en la residencia de la señora Mark Whipple, enrollando vendas para la Cruz Roja. Esa tarde había resultado dura, pues cada una de las mujeres reunidas en la habitación tenía hijos en el equipo de combate 222
a excepción de la señora Whipple, cuyo marido era el comandante de la unidad. Por lo tanto, la conversación, en la cual la mayoría de las mujeres japonesas no podían intervenir, pues se trataba en inglés, versaba sobre la guerra en Italia y las enormes bajas que estaban sufriendo los muchachos japoneses de Hawái. Pero cada vez que observaba que la tristeza se cernía sobre aquellas mujeres, la señora Whipple, que era una de las jóvenes de la familia Hale, suscitaba algún tema más alegre. En cierto momento dijo: el presidente Roosevelt en persona ha anunciado que nuestros muchachos figuran entre los más bravos que hayan luchado bajo la bandera de los Estados Unidos. La señora Whipple se refería siempre a los japoneses como nuestros muchachos, y otras damas blancas de Hawái comenzaban a hacer lo mismo. Cuando la señora Sakagawa regresó a su casa, se encontró con que su marido había vuelto ya de la peluquería y enseguida comprendió que algo importante había ocurrido. Antes que ella pudiera preguntarle, Kamehiro gritó: Linda, hija has criado. Está enamorada de un jaole. Aquellas palabras fueron las más duras que había oído la señora Sakagawa desde su casamiento. Había algunas muchachas japonesas, lo reconocía, que andaban abiertamente con jaoles, pero no pertenecían a familias respetables. Había otras que, bajo la terrible presión de la guerra, se habían dedicado a la prostitución, pero sospechaba que éstas eran o bien etas o de Okinawa. Era muy poco probable que una muchacha japonesa, orgullosa de la noble sangre que corría por sus venas, estaba a punto de exclamar en un sollozo: «Estamos arruinados», pero vio que Kamehiro caía sobre una silla y hundía la cabeza entre los brazos mientras clamaba lloroso: «Nuestra familia no ha tenido jamás motivos de sentirse avergonzada y ahora…» Su esposa se arrodilló junto a él. «Kamehiro», murmuró lentamente, «nosotros hemos enseñado a Reiko-chan a ser una buena japonesa. Estoy segura de que no nos deshonrará. Alguien te ha contado una gran mentira». El pequeño ex dinamitero apartó violentamente a su esposa y se puso a pasear agitado por la habitación. «Yo los vi», exclamó furioso. «Ella casi lo besaba, en público. He estado pensando, ¿dónde estaba aquella tarde que me dijo que no se sentía bien? Con ese jaole. ¿Dónde estaba cuando dijo que iba a un cine? Con ese jaole, en un automóvil negro. Aquella noche oí que se detenía un automóvil, pero fui tan estúpido que no me di cuenta de nada». En aquel momento, Reiko-chan, sonrojada por el amor y la prisa con que había caminado hasta su casa, entró en la habitación y por los rostros de sus padres se dio cuenta enseguida de que su secreto había sido descubierto. Su padre se limitó a decir: «Mi propia hija, con un jaole». La madre parecía dispuesta todavía a no creer aquello, por lo cual preguntó: «No es cierto, ¿verdad, Reiko-chan?». Pero la muchacha respondió: «Sí, es verdad. Estoy enamorada y quiero casarme». Hubo un silencio. Kamehiro cayó nuevamente sobre la silla y escondió el rostro tras las manos. La señora Sakagawa miró a su hija con incredulidad y luego empezó a tratarla con extremada solicitud, como si ya estuviera pecadoramente embarazada. Reiko sonrió, un poco divertida, ante aquella ridícula tragedia, pero en ese momento su afligido padre emitió un sonido entrecortado y ella se arrodilló a su lado para decirle: «Papá, el teniente Jackson es un hombre maravilloso y muy comprensivo. Ha vivido en Japón. Tiene un excelente empleo y es de Seattle, pero cree que se establecerá aquí después de la guerra». Vaciló un instante y añadió: «A donde quiera que él vaya, allí quiero ir con él».
Kamehiro la miró como si no pudiera creer lo que oía y exclamó, pero tú eres japonesa. Voy a casarme con él, papá, respondió ella firmemente. Kamehiro le cogió una mano y dijo, tienes la sangre del Japón, la fuerza de una gran nación, todo. Eres una japonesa. Reiko explicó pacientemente. El teniente Jackson es un hombre respetable. Tiene un empleo mucho mejor que cualquier japonés de aquí. Es graduado de una universidad y tiene una buena cantidad de dinero en el banco. Todo el mundo conoce a su familia en Seattle. Todas esas cosas que digo no tienen mayor importancia, pero se las digo para que se den cuenta de que es un hombre excepcional. Kamehiro escuchó con evidente repugnancia y de pronto dio una sonora bofetada a su hija. Eso sería una humillación para nosotros, clamó. Una vergüenza eterna. El rumor de tu comportamiento ha arruinado ya mi peluquería. Sakai y Hasegawa han retirado sus hijas. Ninguna familia japonesa que se respete querrá asociarse con nosotros después de lo que tú has hecho. Reiko se llevó una mano a la mejilla, enrojecida por la bofetada, y dijo con gran tranquilidad, papá, miles de muchachas japonesas decentes se han enamorado de norteamericanos. Todas ellas prostitutas, gritó Kamehiro. Sé eso, dijo Reiko, sin hacer caso de la interrupción, porque precisamente esa es la tarea del teniente Jackson, hablar con los padres como tú y las madres como tú. Y porque se hayan enamorado de norteamericanos, esas muchachas no son. Así que eso es lo que hace, exclamó Kamehiro. Mañana mismo iré a ver al almirante Nimitz. Papá, te lo advierto si vas a... Iré a ver al almirante Nimitz. El pequeño ex dinamitero no consiguió entrevistarse naturalmente con Nimitz. Primero lo detuvo un marinero, quien lo pasó a un teniente. Este lo envió a un comodoro, quien entró como una tromba en la oficina del contraalmirante exclamando, Cristo, Jack, allá afuera hay un hombrecito japonés que cuenta la historia más rara que hayas oído en tu vida. Tienes que escucharlo. Un numeroso grupo de capitanes, comodoros y almirantes interrumpieron sus tareas para escuchar el cómico argot de Kamehiro en su protesta ante la Marina porque uno de sus oficiales había perdido para siempre a su hija y provocado la ruina de su peluquería. Después de oír aquella historia que Kamehiro relató con toda clase de detalles, el almirante dijo, lo que quisiera saber, señor Sakagawa, es esto. Si el muchacho tiene buena reputación, buen empleo y una buena familia en Seattle, lo que quiero decir es que su hija es peluquera. Creo que tanto ella como usted y su esposa deberían estar encantados ante la perspectiva de tal casamiento. Kamehiro miró al almirante sorprendido y dijo, pero mi hija es una japonesa, señor, y sería denigrante que se casase con un jaole. ¿Eh? Exclamó un comodoro. Sí, arrojaría una mancha vergonzosa sobre nuestra familia. ¿Qué demonios quiere decir usted? Gritó el comodoro. ¿Desde cuándo el hecho de que una japonesa se case con un norteamericano decente es una vergüenza para la familia de la japonesa? Sus hermanos que están peleando en Italia se sentirían humillados ante sus compañeros, explicó Kamehiro. Uno de los contraalmirantes se levantó y se acercó a Kamehiro. ¿Así que usted tiene hijos en el equipo de combate 222? 4, contestó Kamehiro. Se produjo un silencio que rompió el almirante para decir, yo también tengo un hijo que pelea en Italia y me tiene preocupado constantemente. Yo estoy preocupado por mi hija, insistió el terco Kamehiro.
¿Qué quiere que haga el almirante Nimitz? Que traslade al teniente Jackson. Esta misma tarde partirá, dijo el almirante. Cuando Kamehiro salió del edificio, feliz ante la facilidad con que había encontrado una solución a su problema, el almirante se encogió de hombros y dijo: derrotaremos a esos bastardos amarillos, pero jamás llegaremos a entenderlos. Reiko-chan no volvió a ver al teniente Jackson. Cumpliendo repentinas órdenes de prioridad impostergable, aquella misma tarde partió en vuelo de Honolulu, desterrado realmente a la isla de Bougainville, donde menos de una semana después, un cuerpo de invasores japoneses se deslizó a través de la selva, atacó el cuartel donde él servía y uno de ellos le atravesó el pecho con su bayoneta. Nadie dijo a Reiko que su novio había muerto, y ella supuso que, como lo hacen muchos hombres, él solo había querido entretenerse con ella. Al cerrarse la peluquería de su padre, porque las familias japonesas no permitían que sus hijas trabajasen para un hombre que ni siquiera sabía proteger a la suya, Reiko entró a trabajar en otra peluquería. Y así terminó su primer romance. En realidad, la clausura de su negocio fue una verdadera bendición para Kamehiro y su familia, ya que de una fuente totalmente inesperada, los Akagawa recibieron la ayuda financiera que los estableció como una de las más poderosas y prósperas familias japonesas de Hawái. Y todo eso ocurrió porque a principios de 1943, Hong Kong Key pronunció un discurso. La entusiasta oratoria que provocó el préstamo tuvo lugar antes que los muchachos japoneses del 222 se convirtieran en los héroes populares que llegaron a ser. Cuando habló Hong Kong, todavía se sospechaba que los japoneses y una comisión de jaoles, en su intento de excitar el patriotismo para la venta de una emisión de bonos de guerra, le solicitó que pronunciase un breve discurso para explicar por qué los chinos eran dignos de confianza y los japoneses no. Hong Kong pasó algún tiempo trabajando en una fogosa comparación de las virtudes chinas con los defectos y engaños de los japoneses, pero cuando subió a la plataforma de los oradores, se entusiasmó con los aplausos de la multitud y se desvió de su texto, dando a sus frases un tono más violento que el que había proyectado. Los militaristas japoneses han oprimido a China durante muchos años, exclamó, y con júbilo en nuestros corazones, ahora vemos a las poderosas fuerzas norteamericanas expulsándolos de los lugares en los cuales no tienen derecho a estar. Se sorprendió ante los constantes aplausos del auditorio y, cobrando nueva audacia, extendió sus palabras hasta incluir a los japoneses de Hawái. Fue un discurso sumamente popular y vendió muchísimos bonos de guerra. Los diarios de Honolulu publicaron la fotografía del orador sobre un epígrafe que decía: Chino patriótico flagela a los japoneses. En la casita de la calle Nuuanu, la abuela de Hong Kong, que tenía entonces 96 años de edad, escuchó aterrada mientras una de sus bisnietas le leía en voz alta el relato del discurso de Hong Kong. Tráelo aquí inmediatamente, gritó, y cuando el poderoso banquero estuvo ante ella, despidió a los demás de la habitación, se acercó a su nieto y le propinó 4 sonoras bofetadas en ambas mejillas. Idiota, más que idiota, gritaba a cada golpe. Luego le empujó hasta hacerlo caer sentado en una silla sin dejar de insultarlo. Por fin lo miró con despectiva tristeza y le dijo: ayer te portaste como el más imbécil de los hombres. ¿Por qué? Preguntó él débilmente. Newxin le mostró el diario, en el cual su fotografía sonreía en primer plano, delante de un grupo de rostros de blancos, y a pesar de que no sabía leer, le era posible recordar lo que su bisnieta le había leído, y ahora repitió algunas de las frases del discurso con profundo sarcasmo. No podemos fiarnos de los japoneses, y escupió en el suelo.
Son traicioneros y criminales. Y volvió a escupir. Luego estrujó el diario y lo arrojó al suelo, gritando a su nieto: ¿Qué gloria has conquistado con esos minutos de palabras huecas ante los jaoles? Se me pidió que representara a la comunidad china, dijo Hong Kong vacilante. ¿Y quién te designó representante nuestro, estúpido? Pensé que, puesto que estamos luchando contra los japoneses, alguien debía... Y no pudo continuar. Pensé, no tienes cerebro para pensar. Por unos cuantos minutos de popularidad y aplausos, has destruido todas las excelentes probabilidades que los chinos han preparado pacientemente para sí en Hawái. Un minuto, tía de Wu Chou, protestó Hong Kong. Eso era precisamente lo que pensé cuando accedí a pronunciar ese discurso. Era una oportunidad de presentar a los chinos más favorablemente entre los jaoles que dirigen estas islas. Nixon miró a su nieto asombrada. Hong Kong, exclamó desarticuladamente. ¿Crees acaso que cuando termine la guerra los jaoles seguirán gobernando Hawái? Sí, son dueños de los bancos, los diarios. ¿Y quién pelea? ¿Qué hombres llevan el uniforme? ¿Quién va a regresar a las islas para hacerse cargo del control político? Dímelo, Hong Kong. ¿Quieres decir que serán los japoneses, tía de Wu Chou? Sí, estúpido, más que estúpido, gritó la anciana. Ellos son los que volverán victoriosos, y cuando se hagan cargo de la administración, recordarán todas esas cosas desfavorables que tú has dicho sobre ellos, y la vida de todos los chinos de Hawái se tornará muchísimo más difícil. Después de la guerra, cuando Sam quiera construir el edificio para una casa de comercio, ¿quién deberá firmar la autorización? Un japonés. Y si el marido de Ruth desea establecer una línea de ómnibus, ¿quién le firmará el permiso? Un japonés. Y te odiarán por todo lo que dijiste ayer. Hong Kong preguntó humillado: ¿Qué podemos hacer? Era curioso y sintomático de los Qi. Cuando uno de ellos daba un paso audaz y salía bien, decía: yo hice eso. Pero cuando era necesario corregir los efectos de aquel paso, siempre consultaba humildemente a la tía de Wu Chou y le preguntaba: ¿qué podemos hacer? La anciana dijo: mañana mismo saldrás a recorrer Honolulu para pedir excusas a todos los japoneses que conozcas. Humíllate, como es tu deber. Y luego busca por lo menos a 20 japoneses que necesiten dinero y préstaselo. Será mejor que elijas a los que tienen hijos en la guerra, pues esos serán quienes posean el control político de Hawái cuando llegue la paz. En el curso de su recorrido de excusas, Hong Kong llegó a Sakai, el pequeño comerciante, y éste le dijo en inglés: no, señor, yo no necesito dinero, pero mi buen amigo Kamehiro Sakagawa, que tiene 4 hijos peleando en el equipo de combate 222, lo necesita para abrir una casa de comercio. Aquella tarde, Hong Kong llegó a casa de Kamehiro y le dijo: he venido a pedirle excusas por lo que dije en mi discurso hace 2 días. Sería mejor que se sintiese avergonzado, respondió Kamehiro crudamente. Lo estoy, y lo siento. Y ahora he venido para prestarle el dinero que necesita para abrir su casa de comercio. Kamehiro lo miró desconfiadamente, pues había aprendido que todo cuanto hacían un chino y un okinawense llevaba siempre una intención oculta. Miró a Hong Kong largo rato y por fin preguntó: ¿y por qué me presta ese dinero? Porque quiero demostrar que realmente siento lo que dije, contestó Hong Kong con gran humildad. De este modo, Kamehiro Sakagawa pudo abrir su almacén de comestibles, y porque era un hombre extremadamente frugal, así como un increíble trabajador, y porque su hija sabía bastante de cuentas y su esposa tenía un trato muy amable con la clientela japonesa,
El negocio marchó viento en popa. Entonces, como si la fortuna quisiera amontonar beneficio tras beneficio sobre los Akagawa, el día de Año Nuevo de 1944, Sakai-san llegó agitado de tanto correr con la gran noticia. Kamehiro, he encontrado un esposo para tu hija. Un maravilloso partido. ¿Japonés? Sakai miró despreciativo a su viejo amigo. ¿Qué clase de casamentero sería yo si pensara siquiera en proponer un candidato que no fuese japonés? Se trata de un esposo perfecto, dueño de una casita y con bastante dinero guardado. Un japonés decente. Ah, y es de Hiroshima, como nosotros. Una tremenda euforia se apoderó de los dos hombres, pues el casamentero Sakai estaba tan contento como Kamehiro. Finalmente, este formuló la pregunta que en realidad era la de menos importancia. ¿Y quién es? El señor Ishii, exclamó Sakai embelesado. ¿Ha accedido el señor Ishii a casarse con mi hija? Preguntó Kamehiro en el colmo de asombro. Sí, aseguró Sakai. ¿Y está enterado de lo del jaole? Claro, mi honor me exigió contárselo. Kamehiro llamó a su esposa y le dijo, Sakai ha encontrado un esposo para Reiko-chan. ¿Quién es? Preguntó ella, siempre práctica. El señor Ishii. Y antes que Reiko-chan supiera una palabra de su inminente casamiento, la noticia de que había encontrado un hombre de Hiroshima que se casaría con ella corrió por la comunidad japonesa con asombrosa rapidez, y casi todos se alegraron sinceramente de la buena suerte de la muchacha, sobre todo teniendo en cuenta que había tenido que ver con aquel jaole. Reiko-chan se hallaba en la peluquería de la calle Hotel, cortando el pelo a un marinero norteamericano cuando le llegó la sorprendente nueva. La muchacha que trabajaba en el sillón contiguo al suyo le susurró en japonés. Felicitaciones, querida Reiko-chan. ¿Por qué me felicitas? Preguntó ella sorprendida. Sakai-san te ha encontrado un esposo. La frase cayó extrañamente en los oídos de la joven, pues aunque hacía mucho tiempo que sospechaba que sus padres habían empleado un casamentero para buscarle esposo, nunca había supuesto que llegara a buen fin tal gestión. Por ello, preguntó como sin dar importancia a la cuestión. ¿Y quién dice que es mi futuro esposo? El señor Ishii. ¿No te parece maravilloso? Reiko ansiaba correr a la calle, lejos de todos, pero hizo un enorme esfuerzo y prosiguió su trabajo. Pacientemente terminó de cortar el cabello al marinero y le despidió con una sonrisa. Cuando su cliente se alejó, Reiko colgó su guardapolvo y anunció, me voy a casa, no me siento bien. Y en su largo camino hasta Kakaako, trató de no comparar al señor Ishii con el teniente Jackson, pero no le fue posible evitar tal pensamiento. Luego, al acercarse al almacén de la familia, se reconfortó con un pensamiento consolador. Es un hombrecito viejo y medio loco, más un padre que un esposo, pero es un japonés leal y decente, y mi padre será muy feliz con esta boda. Sin otro pensamiento sobre su desaparecido abogado de Seattle, que jamás le había escrito ni una línea, se dirigió al interior del almacén, se acercó a su padre y haciéndole una reverencia le dijo, te estoy agradecida, papá. En la boda, que fue uno de los acontecimientos más destacados de la comunidad japonesa en el mes de febrero de 1944, el casamentero Sakai ordenó todos los detalles del acto. Indicó a la familia dónde debía colocarse, al sacerdote, lo que debía hacer y al novio cómo tenía que comportarse. El señor Ishii
Había pasado la primera parte de la tarde mostrando a todos un ejemplar que acababa de recibir del Prairie Shimbun, en el cual se decía que las valientes tropas imperiales habían expulsado definitivamente a los norteamericanos de Guadalcanal y estaban a punto de lanzar una gran invasión contra Hawái. Uno de los invitados, que tenía 2 hijos peleando con los 222 en Italia, murmuró a su esposa: «Creo que ese viejo está loco». «Shh», le ordenó su esposa, «se están casando». Cuando finalizó la ceremonia, algunas mujeres rodearon a Reiko-chan con entusiastas exclamaciones: «Estás hermosa con tu kimono nuevo. Eres una verdadera novia, con tus mejillas sonrosadas y los ojos bajos. ¿No te parece maravilloso que tu esposo sea también de Hiroshima?». Y fue tal la opresión que Reiko-chan suplicó: «Déjenme un momento. El corpiño me ajusta demasiado y quiero respirar». Salió del salón de la fiesta y se fue al porche, en el preciso momento en que llegaba un mensajero de la compañía de cables. Unos segundos después, los invitados oyeron un grito de angustia y corrieron a indagar la causa. Reiko-chan sollozaba conclusivamente, sin que nadie consiguiera tranquilizarla. En su mano tenía un despacho cablegráfico del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, anunciando a la familia Sakagawa ciertos tristes acontecimientos ocurridos poco antes en la margen de un río de Italia.